El día de Navidad, mi marido trajo a su amante embarazada y me humilló por ser infértil y no poder darle hijos. Yo solo sonreí irónicamente, y le dije, pero tú ves la televisión, Darío, y cuando vio las noticias, él palideció al ver que su amante era un... La casa estaba vestida para la ocasión. Las luces navideñas brillaban cálidas, el aroma del pavo recién horneado llenaba el aire, y la mesa estaba decorada con esmero. Ailén había dedicado todo el día a preparar la cena perfecta para su esposo, Darío. Cada detalle era un reflejo de su dedicación. Mientras ajustaba el lazo rojo de una servilleta, un pensamiento cruzó su mente. Hoy, quizás, logremos algo de paz. El timbre sonó. Ailén apresuró el paso hacia la puerta, con una sonrisa que ocultaba su agotamiento. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Darío estaba ahí, pero no venía solo. A su lado estaba Victoria, una mujer joven, con un abrigo caro y un vientre notablemente abultado. ¿Qué significa esto?, preguntó Ailén, su voz temblando pero cargada de incredulidad. Darío se limitó a empujar la puerta, sin mirarla. Victoria entró detrás de él, con una sonrisa fría. Significa que ya era hora de que supieras la verdad, dijo Darío mientras se quitaba el abrigo con calma, como si estuviera llegando a su propia fiesta sorpresa. Ailén lo siguió hacia la sala, sintiendo como la tensión se acumulaba en cada músculo de su cuerpo. ¿O la verdad?, insistió Ailén, intentando mantener la compostura. Su mirada se posó en Victoria, quien acariciaba su vientre con gesto casi teatral. Esta es Victoria, anunció Darío, como si presentara a una amiga de la infancia. Ella va a tener a mi hijo. Algo que tú nunca pudiste darme. La frase golpeó a Ailén como un puñetazo en el estómago. Sintió que el aire se le escapaba, pero se negó a derrumbarse. No frente a ellos. ¿Tu hijo?, repitió, más para ganar tiempo que para buscar una respuesta. Su mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. Darío se dejó caer en el sofá, con una arrogancia que desbordaba la habitación. ¿Te sorprende? Después de tantos años, era lógico que buscara lo que tú nunca pudiste ofrecerme. Victoria es completa. Tú, en cambio, eres como una casa vacía, bonita por fuera, pero sin nada que ofrecer adentro. El silencio que siguió fue sofocante. Ailén sintió que sus manos temblaban, pero las escondió detrás de su espalda. No podía permitir que vieran cuánto le dolían esas palabras. ¿Y crees que esto es algo para celebrar en Navidad?, preguntó finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. Victoria, quien hasta ahora había permanecido en silencio, intervino. Darío me pidió que viniera. Quiere que aprendamos a convivir. Después de todo, tú no tienes a dónde ir. Ailén se giró hacia Darío, incrédula. ¿Convivir? ¿Qué demonios estás diciendo? Darío se levantó con calma, acercándose a ella con esa mirada condescendiente que siempre la hacía sentir insignificante. No te hagas la víctima. He cargado con tu vacío durante años. La culpa no es mía si no puedes cumplir con algo tan básico como darme un hijo. Ya basta de ser una carga. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Ailén las contuvo con toda su fuerza. Se negó a permitir que ese hombre viera cuánto le estaba destruyendo. Eres despreciable, murmuró, sus palabras afiladas como cuchillas. Darío soltó una carcajada seca. Despreciable o no, esta es la realidad. Si quieres seguir siendo parte de esta casa, tendrás que aceptar las cosas como son. Ailén sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quería gritar, llorar, huir, pero algo la detuvo. Fue entonces cuando un sonido inesperado interrumpió el momento. La televisión, encendida en el fondo de la sala, comenzó a emitir un boletín de última hora. Darío, que parecía invulnerable hasta ese momento, palideció. Su atención se desvió hacia la pantalla. Ailén, confundida, miró también, pero su vista estaba nublada por las lágrimas. No puede ser, murmuró Darío, dando un paso hacia la televisión, con los ojos fijos en la pantalla. Victoria se acercó a él, nerviosa. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Ailén los observó, notando cómo la arrogancia de Darío se desmoronaba. Algo en esa transmisión lo había sacudido hasta los cimientos. A pesar de su confusión, sintió una pequeña chispa de curiosidad. Lo que fuera que estaba viendo, lo había reducido al hombre frágil que nunca admitió ser.
Sin decir una palabra, Darío apagó la televisión de golpe y se giró hacia Victoria. «Vámonos», ordenó, ignorando por completo a Ailén. «¿Qué?» Pero Victoria intentó protestar, pero Darío ya estaba recogiendo su abrigo. Ailén se quedó inmóvil, observando cómo su esposo y su amante se dirigían hacia la puerta. Antes de salir, Darío se giró una última vez hacia ella. «Esto no ha terminado». Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio llenó la casa. Ailén finalmente permitió que las lágrimas cayeran, pero no por mucho tiempo. Una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Esa noche, entre los restos de su Navidad arruinada, juró que nunca volvería a ser humillada de esa manera. El aire frío de la madrugada se colaba por las ventanas que Ailén olvidó cerrar. La casa, que hasta hace unas horas estaba llena de luces cálidas y adornos navideños, ahora se sentía hueca, como si la traición de Darío hubiera arrancado cualquier rastro de alegría. Ailén seguía sentada en el sofá, incapaz de moverse, con los ojos hinchados por las lágrimas que había dejado de limpiar. De pronto, un golpe sordo la sacó de su trance. Había sido el reloj de pared, que se deslizó y cayó al suelo sin aviso, rompiéndose en pedazos. Ailén lo miró, sin poder evitar pensar en lo simbólico del momento. Su vida, al igual que el reloj, estaba hecha trizas. Un sonido en su teléfono llamó su atención, un mensaje. «Espero que recapacites, porque no tengo tiempo para tus dramas», escribió Darío con esa arrogancia que tanto odiaba. Ailén apretó los dientes. ¿Cómo se atrevía a tratarla así después de lo que había hecho? Quiso responder, decirle todo lo que pensaba, pero su dedo se detuvo antes de pulsar enviar. No merecía ni una palabra más de ella. El siguiente mensaje fue peor. Una imagen llegó a su teléfono. Era Victoria, recostada en la cama matrimonial que Ailén había compartido con Darío. La fotografía estaba acompañada de un texto: «Tu tiempo en esta casa se acabó. Es mío ahora». Ese fue el momento en que algo dentro de Ailén se rompió. Sus piernas temblaron mientras se ponía de pie, con el teléfono aún en la mano. Dio un paso hacia la habitación, pero su cuerpo no aguantó más. Un dolor agudo le recorrió el pecho. Ailén cayó al suelo, sintiendo como el mundo se volvía más oscuro con cada segundo. El sonido de la sirena de la ambulancia rompió la quietud de la noche. Ailén apenas era consciente de lo que ocurría mientras los paramédicos la subían a una camilla. Su vecina, quien escuchó el golpe cuando Ailén se desplomó, había llamado a emergencias. ¿Tiene familia a quien podamos avisar?, preguntó uno de los paramédicos, con preocupación. Ailén quiso hablar, decirles que no había nadie. Su esposo estaba demasiado ocupado con su amante, y su madre vivía demasiado lejos. Pero las palabras no salieron. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad la envolviera. Al despertar, las luces blancas del hospital la cegaron. Una enfermera estaba revisando sus signos vitales. Tuvo un ataque de ansiedad severo, explicó, al notar que Ailén estaba despierta. Su cuerpo no soportó tanto estrés. Ailén asintió, sin fuerzas para responder. Las palabras de la enfermera resonaban en su mente. Su cuerpo no soportó tanto estrés. Todo gracias a Darío. Horas después, ya de alta, Ailén salió del hospital sin saber a dónde ir. Su casa ya no era un hogar, y no podía soportar la idea de enfrentar a Darío y Victoria de nuevo. Caminó por las calles vacías, con el frío mordiendo su piel. En algún punto, su instinto la llevó a tomar un autobús hacia el pueblo donde vivía su madre. Cuando llegó a la puerta de la pequeña casa de Beatriz, el sol apenas comenzaba a salir. Tocó con fuerza, desesperada por un refugio. Beatriz abrió rápidamente, y al ver el estado de su hija, la abrazó sin decir una palabra. «¿Qué te han hecho?», preguntó Beatriz, su voz cargada de dolor. Ailén quiso responder, pero las lágrimas la interrumpieron. Todo salió de golpe: la humillación, las palabras crueles de Darío, la presencia de Victoria, y cómo había terminado en el hospital. Beatriz la escuchó, acariciando su cabello como cuando era niña. «Ese hombre no vale nada», dijo finalmente Beatriz, con firmeza. «Pero tú, hija, tú no eres lo que él dice. Él ha perdido a alguien valiosa, y te aseguro que lo lamentará». «Me siento como si no valiera nada», murmuró Ailén, escondiendo su rostro en el hombro de su madre. Beatriz la tomó del rostro y la obligó a mirarla. «Nunca vuelvas a decir eso. Nunca».
Él te hizo creer esa mentira, pero no lo permitas más. Esta será tu oportunidad para demostrarle que no te necesita. Ailén no respondió, pero algo en las palabras de su madre encendió una pequeña chispa dentro de ella. Sabía que el camino sería largo, pero en ese momento decidió que no dejaría que Darío la destruyera. El día pasó entre conversaciones y silencios cómodos en casa de Beatriz. Por la tarde, Ailén salió a caminar por el pequeño pueblo, buscando despejar su mente. Fue entonces cuando vio un cartel que llamó su atención: audiciones para el grupo de teatro local. Descubre tu pasión en el escenario. Ailén no pudo evitar sonreír con ironía. Había sido actriz en su juventud, antes de casarse con Darío, pero lo dejó todo para dedicar su vida a él. El teatro era algo que pertenecía a su pasado, pero algo en ese cartel la invitaba a intentarlo. ¿Podría encontrar algo de sí misma en ese lugar? El pensamiento quedó en el aire, pero Ailén sintió por primera vez desde aquella noche que tal vez, solo tal vez, había una salida de la oscuridad que Darío había dejado en su vida. De regreso a casa, recibió un mensaje. Era de Darío. Espero que estés reflexionando sobre lo que pasó. No quiero problemas cuando regreses. Victoria está aquí para quedarse, y tú solo tienes dos opciones: aceptarlo o irte para siempre. Ailén miró el mensaje, y por primera vez no sintió el peso de las palabras de Darío. Él había mostrado lo peor de sí, pero ella estaba decidida a mostrar lo mejor de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero cargada de algo que no había sentido en años: esperanza. Ailén se levantó temprano esa mañana, empujada por una sensación que apenas reconocía: desafío. Las palabras de Darío seguían resonando en su mente, pero no con el peso aplastante de antes. Ahora eran un combustible, un recordatorio de todo lo que él pensaba que ella no podía lograr. Caminó hacia el teatro local con una mezcla de nervios y determinación, lista para enfrentarse al reto que cambiaría el curso de su vida. El teatro era pequeño, con paredes desgastadas y un letrero a medio colgar, pero tenía un aire acogedor que la tranquilizó. En el escenario, un grupo de personas ensayaba una escena. En el centro de la sala, un hombre alto y de mirada intensa observaba con atención. Era Kenny, el director del grupo. ¿Buscas algo?, preguntó Kenny, sin dejar de observar a los actores. Su tono era directo, como si no tuviera tiempo para rodeos. Ailén se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Vi el cartel de las audiciones. Me gustaría participar. Kenny levantó una ceja, evaluándola con una mirada rápida. ¿Tienes experiencia? Ailén sintió que el calor subía a su rostro, pero no se dejó intimidar. Él la tenía. Hace mucho tiempo. Quiero recuperarla. Kenny soltó una risa breve, sin mucha convicción. Eso dicen todos. Subí al escenario, veamos qué sabes hacer. La primera audición de Ailén fue un desastre. Su voz tembló, sus movimientos fueron torpes y, para empeorar las cosas, olvidó parte del diálogo. Los demás actores murmuraron entre sí, y Kenny dejó escapar un suspiro audible. Que esto no es un juego, dijo Kenny, cruzando los brazos. Si vienes aquí esperando que te aplaudamos por intentar, estás en el lugar equivocado. Ailén apretó los puños, sintiendo como las miradas la quemaban. Pero en lugar de retroceder, dio un paso adelante. Dame otra oportunidad. Kenny ladeó la cabeza, sorprendido por su insistencia. No suelo dar segundas oportunidades. Entonces haz una excepción, respondió Ailén, con la voz más firme de lo que se sentía. Las risas de algunos actores la golpearon, pero ella se mantuvo firme. Kenny la observó durante un largo instante antes de hacer un gesto hacia el escenario. 5 minutos. El segundo intento de Ailén no fue perfecto, pero fue suficiente para que Kenny viera algo en ella. Una chispa, un potencial que estaba enterrado bajo años de dudas y humillaciones. Al terminar, Kenny asintió lentamente. Está bien. Puedes quedarte. Pero prepárate para trabajar el doble que los demás. Esto no es caridad. Ailén asintió, sintiendo como una mezcla de alivio y emoción llenaba su pecho. Por primera vez en años, sintió que estaba recuperando una parte de sí misma. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de ensayos. Kenny no tenía paciencia para los errores, y no dudaba en señalar cada defecto de Ailén con palabras duras. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer?
Le gritó un día, cuando olvidó una línea durante un ensayo. Las risas de los demás actores llenaron el teatro, pero Ailén se mordió la lengua y siguió adelante. Cada noche, llegaba a casa agotada, con el cuerpo dolorido y la mente llena de dudas. Pero cuando miraba el espejo, veía algo diferente. Una fuerza que antes no estaba ahí. Una noche, mientras practicaba su monólogo frente a un espejo, llegó un mensaje de Darío. Espero que ya hayas entendido que sin mí, no eres nada. Ailén apretó el teléfono con fuerza, pero no respondió. En lugar de eso, recitó su monólogo con más pasión que nunca, imaginando el rostro de Darío frente a ella. En ese momento, supo que no estaba solo actuando. Estaba luchando. Cuando llegó el día de la presentación, Ailén estaba lista. Había pasado meses perfeccionando cada línea, cada movimiento. Sabía que esta era su oportunidad no solo de brillar, sino de demostrarle a Darío, y a sí misma, que era mucho más de lo que él había querido hacerla creer. El teatro estaba lleno esa noche. Ailén respiró profundamente detrás del telón, sintiendo el peso de la anticipación en cada fibra de su ser. Justo antes de salir al escenario, vio algo que la detuvo. Darío estaba en el público, con una expresión que mezclaba burla y curiosidad. ¿Lista?, preguntó Kenny, notando su tensión. Ailén asintió. No iba a permitir que Darío le arrebatara este momento. Cuando las luces se encendieron y el escenario se llenó de vida, Ailén se transformó. Cada palabra que decía resonaba en el teatro, cada movimiento capturaba la atención de la audiencia. Su actuación fue una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que dejó al público sin aliento. Darío la miraba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de creer lo que veía. Este no era el mismo desastre que había dejado atrás. Esta era una mujer fuerte, poderosa, que lo hacía parecer pequeño desde su asiento. Cuando terminó la obra, el teatro estalló en aplausos. Ailén permaneció en el escenario, mirando al público con la cabeza en alto. Y en ese momento, sus ojos se encontraron con los de Darío. Sin decir una palabra, le dedicó una sonrisa. No una sonrisa de agradecimiento, sino una que decía claramente: mira lo que soy sin ti. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, Ailén sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Había enfrentado sus miedos, soportado las humillaciones, y había demostrado que era mucho más fuerte de lo que Darío o cualquier otra persona había imaginado. Y esto era solo el comienzo. Horas después, Darío se paseaba nerviosamente por el salón de la casa que alguna vez compartió con Ailén. El eco de las palabras que ella le lanzó después de la obra seguía rebotando en su cabeza. Nunca la había visto así, fuerte, segura de sí misma, capaz de mirarlo como si no le temiera en lo más mínimo. Esa sonrisa de desprecio lo había quemado por dentro. Pero ahora, tenía problemas mucho más graves que su ego herido. La televisión estaba encendida, y un noticiero hablaba sobre la reciente investigación de un esquema de corrupción que involucraba a varios empresarios. Darío apagó la pantalla con un gruñido. No necesitaba más recordatorios. La sombra de sus malas decisiones lo estaba alcanzando, y no tenía forma de escapar. Un sonido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Ailén. Él la miró, sorprendido. Ella nunca regresaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó Darío, intentando ocultar su incomodidad. Ailén no respondió de inmediato. Entró a la casa con pasos firmes, sin pedir permiso, y cerró la puerta detrás de ella. Su mirada fría hizo que Darío se sintiera pequeño. Vine porque necesito que escuches algo, dijo ella, dejando caer su bolso sobre la mesa con un golpe seco. No quiero que pienses que puedes seguir jugando conmigo. Darío intentó recuperar su arrogancia habitual. Ah, sí. ¿Y qué se supone que tengo que escuchar? Ailén lo miró directamente a los ojos. Su tono era firme, pero contenía una furia contenida que lo desarmó. Yo viví en esta casa contigo por años. Dejé mis sueños, dejé mi vida, porque tú decías que éramos un equipo. Y cuando las cosas no salieron como esperabas, porque yo no podía darte hijos, decidiste traer a otra mujer aquí. A mi casa. Y no solo eso, tuviste la audacia de decirme que me quedara y compartiera este espacio con ella, como si yo no valiera nada. Darío intentó interrumpirla, pero Ailén levantó una mano, silenciándolo. No te atrevas a hablar. Tú me trataste como si fuera basura. Me humillaste, me llamaste vacía,
y esperabas que simplemente lo aceptara. Pero te voy a decir algo, Darío. Yo tengo sangre en la cara. Yo me respeto. Porque si yo no lo hago, ya veo que nadie lo hará por mí. Darío apretó los dientes, pero no pudo evitar sentirse acorralado por las palabras de Ailén. Ella no había terminado. Tú, en cambio, no tienes ni una gota de dignidad. Eres un hombre tan débil que, en lugar de enfrentar tus problemas, te escondiste detrás de otra mujer. Y ahora mírate, arruinado, con todos los problemas que tú mismo te buscaste. Porque, Darío, las cosas se pagan. Cuando obras mal, te va mal. La mención de sus problemas económicos hizo que Darío se pusiera a la defensiva. ¿Y qué sabes tú de mis problemas? Espetó, intentando recuperar algo de control. Ailén dejó escapar una risa amarga. Sé suficiente. Sé que la corrupción de la que hablaban en las noticias te tiene hasta el cuello. Sé que esos negocios turbios con los que jugabas para sentirte poderoso ahora te están arrastrando al fondo. Sé que Victoria se fue de aquí porque no soportó la presión. ¿Y sabes qué? Me alegra. Porque todo lo que estás viviendo, te lo buscaste. Darío golpeó la mesa con el puño. No sabes nada. Todo lo que hice fue para mantener esta casa, para darnos una vida mejor. Si las cosas salieron mal, no es mi culpa. Ailén se cruzó de brazos, manteniendo su postura. ¿De verdad vas a seguir mintiéndote? No hiciste nada por nosotros. Todo lo que hiciste fue para alimentar tu ego, para sentirte más grande de lo que eres. Pero mira dónde estás ahora. Lo perdiste todo. Darío se dejó caer en una silla, derrotado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía palabras para defenderse. Ailén lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Te voy a decir algo, Darío. Yo podría haberte ayudado. Podría haberte apoyado, como lo hice durante años. Pero tú me enseñaste que no valía nada para ti. Así que ahora, tú tampoco vales nada para mí. Darío levantó la cabeza, con los ojos llenos de ira. ¿Vienes aquí solo para humillarme? ¿Para sentirte mejor contigo misma? Ailén negó con la cabeza. No. Vine para dejar claro que no voy a permitir que sigas pensando que puedes controlarme. Y para que entiendas algo, ya no eres parte de mi vida. Ya no tienes poder sobre mí. Con esas palabras, Ailén recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Espero que encuentres una forma de arreglar tus problemas, Darío. Pero esta vez, lo harás solo. Y con eso, se fue, dejando a Darío sentado en el salón, rodeado por el silencio y las sombras de sus propias decisiones. Días más tarde, Ailén miraba su reflejo en el espejo del camerino. Su rostro mostraba determinación, confianza, y algo más, una felicidad que había olvidado que podía existir. Acababa de terminar una entrevista para un programa de televisión nacional, donde hablaron de su meteórico ascenso en el teatro. Desde su impactante actuación en el pequeño pueblo, los medios no habían parado de hablar de ella. Cada obra en la que participaba era un éxito, y su nombre comenzaba a sonar en los círculos más prestigiosos. Los titulares no dejaban de sorprenderla, la actriz que dejó atrás su pasado para brillar, Ailén, un talento que nació de las cenizas. Incluso los programas de espectáculos empezaron a indagar sobre su vida personal, mencionando con tono especulativo a su exesposo, Darío. Mientras recogía sus cosas, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Darío. Otra vez. Y necesito verte. Es urgente. Por favor, perdóname. Cometí errores, pero estoy pagando por ellos. Ailén soltó un suspiro profundo. No era la primera vez que Darío intentaba contactarla. Durante las últimas semanas, sus mensajes se habían vuelto cada vez más insistentes, desesperados incluso. Ailén sabía que su vida se estaba desmoronando, pero no sentía ninguna obligación de ayudarlo. Cerró el bolso y salió del camerino, dejando el mensaje sin respuesta. El teatro donde se presentaba esa noche estaba lleno. Los aplausos del público al final de la función fueron ensordecedores. Ailén salió del escenario, y entre el tumulto de personas esperando saludarla, vio una figura que no esperaba. Era Darío. Se acercó con pasos nerviosos, sus ojos rojos de tanto llorar. Ailén, necesito hablar contigo. Por favor. Ella cruzó los brazos,
manteniendo su postura firme. ¿Y qué quieres, Darío? Quiero que me escuches. Solo un momento. Te lo suplico. La intensidad de su voz y el hecho de que lo hiciera en público la obligaron a acceder. Se movieron hacia un rincón del teatro, donde nadie pudiera oírlos. Darío comenzó a hablar de inmediato, sus palabras atropelladas. Lo arruiné todo. El negocio. Se salió de control. Las autoridades están detrás de mí. Puedo ir a la cárcel. Perdí todo, Ailén. No tengo a nadie más. Necesito tu ayuda. Ailén lo miró, sintiendo una mezcla de lástima y satisfacción. Este era el hombre que la había humillado, que había pisoteado su dignidad sin pensarlo 2 veces. Ahora estaba frente a ella, rogándole como si ella fuera su única salvación. ¿Y por qué debería ayudarte?, preguntó, con una calma que contrastaba con la desesperación de Darío. Porque sé que todavía tienes un buen corazón. Todos cometemos errores, Ailén. Yo fui un idiota, un imbécil. No supe valorar lo que tenía. Te fallé, y lo lamento. Pero esto es serio. Si no me ayudas, no sé qué me va a pasar. Ailén lo observó detenidamente. Las lágrimas en sus ojos eran reales, pero también lo era su egoísmo. No estaba ahí porque la amara o porque realmente estuviera arrepentido. Estaba ahí porque la necesitaba. Porque había llegado al fondo y no tenía a nadie más. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Darío?, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Cuando estábamos juntos, siempre me hacía sentir como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la que no valía nada. Pero mira dónde estamos ahora. Yo estoy aquí, en el mejor momento de mi vida, y tú estás arruinado. Y todo por tus propias decisiones. Darío se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Que lo sé. Pero todos merecemos una segunda oportunidad. Estoy pidiendo perdón. Ailén, por favor. Si alguna vez significó algo lo que tuvimos, ayúdame. Ella dejó escapar una risa amarga. ¿Una segunda oportunidad? ¿Como la que me diste cuando trajiste a esa mujer a nuestra casa? ¿Como la que me diste cuando me llamaste vacía? No, Darío. Esto no es sobre segundas oportunidades. Esto es sobre asumir las consecuencias de tus actos. Darío cayó de rodillas frente a ella, ignorando por completo a las personas que pasaban cerca. Era un hombre destruido, pero Ailén no sintió compasión. Había llegado a donde estaba a pesar de todo lo que él le había hecho, y no pensaba retroceder. Por favor, Ailén. Solo quiero salir de este lío. No puedo ir a la cárcel. Ailén lo miró desde arriba, como si lo estuviera viendo por primera vez. No puedo salvarte, Darío. Ni siquiera sé si quiero hacerlo. Porque, si lo piensas bien, esto es exactamente lo que te mereces. Darío la miró, con el rostro lleno de angustia, pero ella no se movió. Espero que aprendas algo de esto. Pero será sin mí. No soy tu salvadora, Darío. Nunca lo fui. Y con esas palabras, se dio la vuelta y lo dejó ahí, de rodillas en el suelo, en medio del ruido de un teatro que celebraba su éxito. Esa noche, mientras Ailén miraba la ciudad desde la ventana de su hotel, sintió una paz que nunca antes había conocido. Había enfrentado al hombre que casi la destruyó, y había salido victoriosa. Su vida era suya, y nada ni nadie volvería a quitársela. El sol iluminaba la suite donde Ailén se hospedaba temporalmente. Era una habitación elegante, decorada con tonos cálidos y modernos, un reflejo de la vida que ahora llevaba. La agenda del día estaba repleta: entrevistas, sesiones de fotos, reuniones con productores. Pero lejos de sentirse abrumada, Ailén disfrutaba cada instante. Había luchado demasiado para llegar a este punto, y no pensaba dar nada por sentado. En la mesa frente a ella, una pila de contratos esperaban su firma. Cada uno representaba una nueva oportunidad, un papel en una película internacional, la invitación a protagonizar una obra de teatro en un famoso escenario de la capital. Y hasta un contrato publicitario que la consolidaba como una figura pública. Todo parecía ir más allá de lo que alguna vez había imaginado. Ailén tomó una pausa y se asomó al balcón. Desde allí, podía ver la ciudad extendiéndose ante ella, como si le perteneciera.
Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. Era un contraste absoluto con las noches frías y solitarias que había pasado llorando en la casa de su madre. Ahora, cada lágrima parecía un recuerdo lejano. Y gracias, Dios, por todo lo bueno que me has dado, dijo en voz baja, con los ojos cerrados y las manos apoyadas en la barandilla. Había aprendido a valorar cada bendición. La vida, aunque cruel en su momento, le había dado la oportunidad de renacer, de demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que era capaz de todo lo que se propusiera. Esa tarde, Ailén estaba en un set de televisión, donde grababa una entrevista para un programa de máxima audiencia. El conductor la recibió con una sonrisa cálida. Ailén, has tenido un ascenso increíble. Todo el mundo está hablando de ti. Cuéntanos, ¿cómo lo has hecho? Ella sonrió, ajustando su postura en el sillón. Es una combinación de trabajo duro, fe y rodearme de personas que realmente creen en mí. Pasé por momentos muy difíciles, pero creo que eso me hizo más fuerte. Aprendí a no darme por vencida, y aquí estoy. El conductor asintió, impresionado. Muchos dicen que tus interpretaciones tienen una intensidad especial, como si llevaran una carga emocional muy personal. ¿Es eso cierto? Ailén tomó un momento para responder, recordando todo lo que había vivido. Cada papel que interpreto tiene una parte de mí. Creo que mi historia me ha enseñado a conectarme con las emociones humanas, y eso es algo que intento reflejar en mi trabajo. Las emociones son universales, y me siento honrada de poder compartirlas con el público. El público en el estudio aplaudió, y Ailén sintió una cálida satisfacción. Había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, mientras revisaba más propuestas en su hotel, recibió una llamada inesperada. Era Beatriz, su madre. Hija, tienes que escuchar esto, dijo Beatriz con voz emocionada. Ailén sonrió. Había estado hablando con su madre todos los días desde que las cosas empezaron a mejorar. ¿Qué pasa, mamá? Me llamó la señora Elena, ¿te acuerdas de ella? Bueno, me dijo que el otro día vio un programa de televisión donde hablaban de ti, y no podía creer lo lejos que has llegado. Me dijo que te admiraba mucho, y que siempre supo que tenías algo especial. Ailén se rió con cariño. La señora Elena. Siempre fue una de mis mayores críticas. Es bueno saber que ahora piensa diferente. Beatriz suspiró al otro lado de la línea. Hija, estoy tan orgullosa de ti. Has demostrado que eres más fuerte de lo que nadie imaginaba, incluso más fuerte de lo que tú misma pensabas. Las palabras de su madre la conmovieron profundamente. Por un momento, no pudo hablar. Había luchado tanto, había caído tantas veces, pero escuchar a su madre decir eso hacía que todo valiera la pena. Y gracias, mamá, por nunca dejar de creer en mí. Lo controversial llegó cuando, al día siguiente, una revista publicó un artículo que vinculaba a Darío con el caso de corrupción que estaba siendo investigado. Ailén no pudo evitar leerlo, aunque sabía que debía mantenerse alejada de ese tipo de noticias. El artículo detallaba cómo Darío había manipulado contratos, sobornado a funcionarios, y utilizado fondos de manera ilegal para financiar su estilo de vida. También mencionaba que varios de sus antiguos socios lo habían abandonado, dejando a Darío enfrentando las consecuencias solo. Ailén cerró la revista y la dejó a un lado. No podía negar que sentía algo de satisfacción al saber que la vida finalmente estaba haciendo justicia. Pero también sabía que no podía quedarse atrapada en el pasado. Darío ya no era parte de su historia. Su éxito no dependía de su caída, sino de su propia determinación y traba. Esa noche, en una cena de gala, Ailén fue honrada con un premio como revelación artística del año. Mientras subía al escenario para recibirlo, su mente volvió a todo lo que había vivido. Levantó el trofeo y dedicó unas palabras al público. Este reconocimiento significa mucho para mí, pero quiero dedicarlo a todas las personas que alguna vez dudaron de sí mismas. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar tu voz y mostrarle al mundo de qué estás hecho. Gracias por creer en mí. El aplauso fue ensordecedor. Ailén se quedó un momento en el escenario, mirando al público. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero en ese instante, todo parecía posible. Había llegado tan lejos, y no tenía intención de detenerse. Semanas más tarde, Ailén estaba en el camerino de un teatro lleno de vida. Fuera,
Miles de personas esperaban su actuación en lo que sería una de las noches más importantes de su carrera. La misma mujer que había sido humillada, subestimada y dejada atrás ahora era una estrella en ascenso que todos admiraban. Mientras se miraba al espejo, su teléfono vibró en la mesa. El mensaje era de un número desconocido. Al leerlo, su corazón se detuvo por un instante. Era Victoria. Ailén, necesito hablar contigo. No sé a quién más acudir. Por favor, es sobre mi hija. La sorpresa la invadió, pero también la curiosidad. Sabía que Victoria y Darío estaban enfrentando cargos serios por corrupción. Las noticias habían estado llenas de detalles sobre los arrestos y el juicio en su contra. Ailén tomó un respiro profundo y respondió al mensaje, pidiendo que se encontraran al día siguiente. En un salón frío de una prisión, Ailén vio a Victoria por primera vez en meses. Su apariencia había cambiado. La mujer arrogante y segura de sí misma ahora lucía abatida, con el rostro demacrado y una mirada que reflejaba desesperación. Entre sus brazos, sostenía a una bebé de apenas unos meses. «Gracias por venir», dijo Victoria, con la voz quebrada. Ailén tomó asiento frente a ella, observándola con una mezcla de compasión y cautela. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Ailén, directa. Victoria bajó la mirada hacia la bebé, acariciando suavemente su rostro. «Esta es Martina. Mi hija, y la hija de Darío. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. Mis abogados dicen que lo más probable es que pase años en prisión. No quiero que mi hija crezca en este lugar. Ella no tiene la culpa de nada». Ailén sintió un nudo en el estómago. La niña era inocente, y su pequeño rostro transmitía una pureza que la conmovió profundamente. «¿Por qué me lo dices a mí?», preguntó Ailén, intentando mantener la calma. Victoria levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. «Porque tú eres la única persona que conozco que tiene un buen corazón. Tú sabes lo que es el dolor, pero también sabes cómo salir adelante. Quiero que te hagas cargo de Martina. Sé que Darío no puede, y yo tampoco podré. Por favor, Ailén, haz esto por ella». La petición dejó a Ailén sin palabras. Jamás había imaginado encontrarse en una situación como esa. Su mente se llenó de preguntas y dudas, pero algo en su interior le decía que no podía ignorar a esa niña. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente. Victoria asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y es lo mejor para ella. Por favor, Ailén. No tengo a nadie más. Ailén aceptó llevarse a Martina, aunque sabía que era una decisión que cambiaría su vida para siempre. Contrató a una niñera de confianza, asegurándose de que la bebé estuviera bien cuidada mientras continuaba con su agitada agenda. Con cada día que pasaba, Ailén se encariñaba más con Martina. La pequeña había llegado a su vida en un momento inesperado, pero con cada sonrisa y cada risa, Ailén sentía que su corazón se llenaba de un amor que nunca había experimentado. Mientras tanto, su relación con Kenny florecía. Habían pasado meses conociéndose, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Ailén admiraba la pasión y la sensibilidad de Kenny, y él la veía como una inspiración constante. Una noche, después de una función, Kenny la invitó a cenar. En medio de la conversación, Ailén decidió ser honesta con él. «Kenny, hay algo que debo decirte. Hace unas semanas, adopté a Martina, la hija de Darío y Victoria. Sé que es complicado, pero no podía dejarla a su suerte». Kenny la tomó de la mano, mirándola con ternura. «Eso solo confirma lo que siempre he sabido de ti, Ailén. Eres una mujer increíble, con un corazón enorme. Martina tiene suerte de tenerte». Ailén sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Había temido que Kenny se alejara, pero en cambio, su comprensión la hizo sentir más cerca de él. Con el tiempo, Martina se convirtió en una parte central de la vida de Ailén. La llevaba a todos sus conciertos y ensayos, con la ayuda de su niñera. El público comenzó a notar a la pequeña y la adoraba tanto como a su madre adoptiva. Martina era un recordatorio constante de que, incluso en las peores circunstancias, podían surgir cosas hermosas. Una noche, mientras Ailén estaba en casa con Martina, Kenny llegó con una sonrisa. «Tengo algo que decirte», dijo él, tomando asiento junto a ella. «¿Qué pasa?», preguntó Ailén, curiosa.
Quiero que sigamos construyendo lo que tenemos, pero a nuestro tiempo. Cuando estés lista, cuando estemos seguros, me gustaría formar un hogar contigo y con Martina. Ailén lo miró, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Yo también quiero eso, Kenny. Pero quiero hacerlo bien, cuando todos estemos listos. Se abrazaron, con Martina jugando cerca de ellos. Ailén no pudo evitar mirar al cielo, agradecida. Y gracias, Dios, por todo lo bueno que me has dado. Después de la tormenta, siempre viene la calma. El futuro estaba lleno de posibilidades, y Ailén estaba lista para enfrentarlas con amor, fuerza y esperanza. El jardín de la casa de Ailén estaba decorado con globos coloridos y serpentinas que bailaban con la brisa. Las mesas estaban llenas de dulces, pasteles y una gran torta con el nombre de Martín escrito en letras doradas. Era un día especial, Martina cumplía 1 año, y Ailén quería celebrarlo con todo el amor que su pequeña hija merecía. Los niños corrían por el césped, riendo y jugando, mientras los adultos conversaban animadamente. Martina, vestida con un pequeño vestido rosa lleno de flores, estaba sentada en su silla alta, observando todo con curiosidad. Ailén se acercó con una sonrisa, ajustándole un pequeño lazo en el cabello. «Feliz cumpleaños, mi princesa», dijo, dándole un beso en la frente. Kenny apareció detrás de ella, llevando una caja grande envuelta con un papel de regalo brillante. ¿Lista para abrir su regalo principal?, preguntó, mirando a Ailén y a Martina con entusiasmo. Ailén asintió, levantando a Martina de su silla para que pudiera ver de cerca. «¿Qué será?», y dijo Ailén con un tono juguetón, mientras Kenny colocaba la caja frente a ellas. Con algo de ayuda, Martina tiró del lazo, y la caja se abrió lentamente. Un pequeño cachorro de orejas caídas y ojos brillantes salió corriendo, ladrando con entusiasmo. Los niños a su alrededor gritaron de emoción. «¿Qué es un perrito?», exclamó uno de ellos. Martina soltó una risita encantadora, estirando sus pequeñas manos hacia el cachorro. Ailén se rió mientras lo levantaba. «Es perfecto», y dijo, acariciando al cachorro mientras éste movía la cola con energía. «¿Cómo lo llamaremos?». Kenny sonrió, arrodillándose junto a ellas. «Pensé en Goofy». «Tiene cara de Goofy, ¿no crees?». Ailén miró al cachorro, quien en ese momento lamió la mejilla de Martina, provocando más risas de la pequeña. «Sí, Goofy. Es perfecto». Martina aplaudió, como si entendiera lo que estaba pasando, y Ailén no pudo evitar sentir que su corazón estaba completo. Kenny se levantó y tomó a Ailén de la mano. «No puedo creer que haya pasado 1 año desde que Martina llegó a tu vida», dijo, mirándola con ternura. «Has sido increíble. Ella tiene la suerte de tenerte como madre. Y nosotras la suerte de tenerte a ti», respondió Ailén, apretando suavemente su mano. «Somos un buen equipo, ¿verdad?». Kenny asintió, sonriendo, mientras Martina seguía jugando con Goofy en el césped. La fiesta continuó con risas, juegos y canciones. Cuando el sol comenzó a bajar, el jardín quedó iluminado por las luces suaves de las guirnaldas. Ailén reunió a los invitados en el centro del jardín, donde había una canasta llena de globos de colores. «Quiero que hagamos algo especial para cerrar este día tan hermoso», dijo, sosteniendo un globo en la mano. «Estos globos son un símbolo de los buenos deseos para Martina. Cada uno de nosotros pondrá en ellos nuestros sueños para su vida». Todos tomaron un globo, incluyendo Kenny, quien ayudó a Martina a sostener el suyo. Ailén los observó, sintiendo que no podía pedir nada más en la vida. «¿Listos?», preguntó, mirando a los invitados. «Listos», respondieron todos al unísono. Ailén, Kenny y Martina, juntos, soltaron sus globos al mismo tiempo, viendo cómo se elevaban en el cielo, llevándose con ellos deseos de amor, felicidad y esperanza. Goofy corrió por el jardín, ladrando emocionado mientras perseguía los globos que se alejaban. Kenny abrazó a Ailén y a Martina, y los tres permanecieron allí, mirando cómo los globos desaparecían en el cielo. El amor que los rodeaba era palpable, y el sonido de Goofy jugando a su alrededor completaba la escena de felicidad. «Y gracias, Dios, por este día y por todo lo que nos has dado», dijo Ailén en voz baja, mientras Kenny la abrazaba más fuerte. Era un momento perfecto, lleno de amor, risas y la promesa de un futuro brillante. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla,
Y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.